La pregunta es, si en la Biblia hay más de 104 versículos que hablan sobre el sábado como día de reposo, ¿cómo apareció el domingo? ¿Y cuál es el único argumento? El único argumento es que Jesús resucitó ese día. Y es por eso que se dio ese cambio. Sin embargo, no tiene un respaldo, ni un solo versículo de la Biblia. Es normal pensar que los cristianos hayan querido realizar un monumento de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿No te parece lógico? Parece lógico, ¿verdad? Pero hay un problema. Dios ya había elegido un recordatorio de su muerte en la cruz. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 25, dice que cada vez que tomamos la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, dice el versículo 26. O sea, la cena del Señor es el recordatorio de la muerte de Jesús. ¿Y tú sabías que Dios también ya había elegido un recordatorio para su resurrección? Romanos capítulo 6, versículo 13 en adelante dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. O sea, ya hay dos recordatorios para la muerte y para la resurrección. No necesitamos más, porque Jesús mismo lo instituyó. Entonces, levantar un monumento o recordatorio encima de esto por la resurrección de Jesús es ilógico. Porque si se guarda el domingo por la resurrección, entonces también debe guardarse el viernes, porque en ese día la humanidad fue comprada con la sangre de Jesús. ¿Entiendes que no tiene lógica? Además, el apóstol Pablo dice que el bautismo es un recordatorio de la resurrección de Jesús. Número 2. El cambio del sábado para el domingo fue progresivo. ¿Cómo comenzó? Déjame contarte un poquito ahora desde el lado de la historia. La influencia del emperador romano llamado Flavio Aurelio Constantino el Grande, conocido simplemente como Constantino. Él fue quien gobernó desde un 25 de julio del año 306 después de Cristo hasta el día de su muerte. ¿Qué hizo Constantino? Constantino legalizó la religión cristiana. ¿Estás entendiendo? Y a través de un edicto de Milán, en el año 313, él legalizó, o sea, paró la persecución para los cristianos. Y luego él convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, donde otorgó la legitimidad legal al cristianismo y el imperio por primera vez. Entonces fue el primer emperador romano que dio reconocimiento a la observancia del domingo como un deber legal. Y tú sabes que él promulgó una ley. Y esa ley se emitió un 7 de marzo del año 321. Y esa ley decía así: deben los magistrados y las personas residentes en las ciudades reposar y todos los talleres deben cerrarse en el venerable día del sol. ¿Qué día era el día del sol? Domingo. Comenzó como un decreto imperial y terminó siendo aprobado en un concilio religioso. Ahora vienen a decir, no, nosotros celebramos el domingo porque Jesús resucitó. Mas esto es apenas un disfraz, proclamado desde el Imperio Romano. Infelizmente, muchas iglesias cristianas lo abrazan. Y es más, lo defienden como si fuese un principio establecido por la Biblia, colocando argumentos como no importa el día, todos los días son iguales. Dios acepta porque ahora mi reposo es Cristo. Ya escuché mucho ese argumento. Cuando olvidan que Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso es importante conocer la historia para entender el verdadero trasfondo. Un escritor llamado Agostino Paiva, en su libro El Mitraísmo, en la página 3, dice lo siguiente: el primer día de cada semana, el domingo, fue consagrado a Mitra desde los tiempos muy remotos, porque el sol era su Dios, el Señor por excelencia. Por eso el domingo fue llamado Día del Señor, porque así llamaban al sol. Y luego los cristianos también lo llamaron igual. Qué tremendo, ¿no? En el libro del Mitraísmo. Tú sabes que los escritos de los padres de la iglesia primitiva nos permiten conocer esta historia, porque muestran los caminos de la apostasía.
Ninguno de los escritores eclesiásticos de los primeros 3 siglos atribuyen la observancia del domingo ni a Cristo ni a sus apóstoles. Otro escritor llamado Augusto Neander es uno de los principales historiadores de la era cristiana. Él escribió así: la festividad del domingo, como todas las otras festividades, era una ordenanza humana y estaba lejos de la intención de los apóstoles establecer un mandamiento divino al respecto. No era la intención ni de ellos, ni de la iglesia apostólica primitiva, transferir la adoración del sábado para el domingo. Dice en el libro Historia de la Religión y de la Iglesia Cristiana, página 186. Tú sabes que en los años recientes, muchos cristianos reconocidos que también observan el domingo han afirmado públicamente que el día de culto fue cambiado por hombres y no por Dios. Hay una declaración encontrada en una publicación oficial católica. Esa publicación, Nuestro Visitante Dominical, del 11 de junio de 1950, destaca la inconsistencia de la adherencia protestante en cuanto al domingo. El editor autorizó la publicación de esta declaración. Presta atención, dice así: en todos los libros oficiales de instrucción, los protestantes afirman que su religión está basada en la Biblia y solamente en la Biblia, y que rechazan la tradición como parte de su regla de fe. Sin embargo, dice así, no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde esté declarado específicamente que Cristo cambió el día del culto del sábado para el domingo. Entonces allí termina la declaración. Entonces, ¿por qué los cristianos dicen que su fe solamente se basa en la Biblia? Ah, querido, tú sabes que Constantino y sus súbditos, ellos adoraban al sol. Pero en su política era conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo. Constantino notó que el poder político de Roma estaba debilitándose por la división de estas dos clases: los paganos, adoradores del sol, en su mayoría, y los cristianos. Y la historia confirma que él se propuso unir estos dos grandes corrientes ideológicas, volviendo a los cristianos, a las buenas, a la religión pagana, y a los paganos se propuso cristianizarlos. Y ahí cometió otro error, porque los obispos de la iglesia, por su ambición y sed de dominio, comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, entonces llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ellos obviamente tendrían mayor beneficio de poder y de gloria. Por eso es que ellos aceptaron el domingo como día de descanso. Lo que te estoy presentando es historia. Ahora, fíjate una cosa. Una vez que Constantino publicó el edicto, todo estaba listo para la unión que tendría la iglesia con el Imperio Romano. La iglesia de Roma adoptó medidas concretas para desconectar a los cristianos del sábado y animarlos a observar el domingo. Poco a poco allí la iglesia romana dio un enfoque negativo al sábado. Lo transformó en un día de ayuno, mientras que el domingo en un día de alegría y celebración porque Jesús resucitó ese día. El obispo de Roma, Sixto II, parece ser el primero en celebrar la muerte y la resurrección de Cristo en domingo. Sin embargo, ningún hombre o institución tiene autoridad para poder cambiar los mandamientos de Dios. Y quiero que sepas algo: el día domingo es el fruto de un decreto imperial y un concilio religioso, pero ningún versículo de la Biblia es presentado como día del Señor. Ahora, ¿tú sabías que en la profecía bíblica, 6 siglos antes de Cristo, ya se mencionó que se levantaría un poder en la tierra que intentaría cambiar los tiempos y la ley? Daniel capítulo 7, versículo 25, habla de ese poder, que se levantará y hablará palabras contra el Altísimo y cambiará los tiempos y la ley. Y esto se cumplió exactamente en el sistema religioso romano. Ellos, al colocar la tradición por encima de la Biblia, echaron por tierra toda la verdad. Y ese poder es conocido en Daniel como el cuerno pequeño, que es un poder político y religioso que surgiría del Cuarto Imperio, que es el Imperio Romano. Cuando Roma imperial fue conquistada por las tribus bárbaras en el año 476, Rómulo Augusto pierde su trono y es el último emperador romano. Cuando sale de escena el emperador, entra en escena el obispo de Roma.
y era considerado como la mayor autoridad y cabeza de todas las iglesias. Él toma el mismo título de los emperadores. ¿Sabes qué título toma? Sumo pontífice. Y a partir del año 538 comenzó su dominio completo. Hizo lo que quiso, desde perseguir y matar a miles de cristianos que eran fieles a la Biblia, llamándolos herejes. Y los torturó en la llamada Santa Inquisición. Y durante 1260 años, hasta el año 1798, hizo lo que quiso. Prohibió la Biblia, colocó tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios, hasta que le fue quitado su poder. Porque en 1798 el general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, le quitó su poder. Pero según el libro de Apocalipsis capítulo 13, esa herida será sanada, toda la tierra quedará maravillada y en el tiempo del fin repetirá la historia al imponer una orden para desobedecer la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. Ahora, ese poder que habla Daniel capítulo 7, versículo 25, cambiaré a los tiempos y la ley. Si tú revisas el catecismo y comparas con la ley de Dios, que está en Éxodo capítulo 20, vas a entender que 2 mandamientos fueron quitados. El segundo mandamiento que dice, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Y el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día sábado. ¿Sabes que estos 2 mandamientos excluidos tienen que ver con adoración? Si tú tienes un catecismo en casa, tú puedes revisar. Allí dice así, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. ¿Y sabes qué cosa dice el catecismo? Como primer día, el día se convierte en el primer día para los cristianos porque resucitó Cristo. Incluso el catecismo dice así, que llega a ser el 8º día, o sea, aquel que sigue al sábado. ¿Y cómo justifica? Que significa una nueva creación. ¿Sabes que para los cristianos dice que se convirtió en el primero de todos los días, en la primera de todas las fiestas, en el día del Señor? Y es interesante lo que dice allí el catecismo, porque si tú tienes un catecismo en casa puedes leer. El Papa Juan Pablo II escribió esta encíclica llamada Dies Domini, y en la página 20 dice que los cristianos observan el domingo porque Jesús resucitó ese día. Ahora presta atención. El Catecismo Romano del Concilio de Trento, que recibió la bendición apostólica del Papa Pío X, declara así: ¿cuál es el día de reposo? Eso dice el catecismo. Y responde, el día sábado. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y la respuesta es, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Tú sabes que el cardenal James Gibson, en el libro Fe de Nuestros Padres, en la página 561, dice así: usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Hay un libro que a mí me gustaría mostrarte, que está disponible en cualquier librería. Este libro lo escribe Samuel Bacchiocchi. Samuel Bacchiocchi defendió su tesis doctoral en la Pontificia Universidad Gregoriana, en el Vaticano. Y él en este libro hace una investigación histórica sobre el surgimiento de la observancia del domingo entre los cristianos. En esta tesis, él aprueba con documentos que quien cambió del sábado para el domingo no fue la Biblia, no fue Cristo, sino la Iglesia Católica Romana. Porque los cristianos en su comienzo no guardaban el domingo. Y en el año de 1975 fue publicada su tesis. Y me llama la atención porque aquí aparece el imprimatur del Vaticano, reconociendo la veracidad de sus documentos. Sabes que el cambio del día de reposo no vino de Jerusalén, sino vino de Roma. Y fue motivado no por una orden bíblica, sino por una combinación de factores de cristianos y paganos. El día domingo no está en la Biblia, no es un mandamiento, es una institución humana. Realmente es una pena que haya sido pintado con el color de la apostasía y que sea un legado directo del paganismo. Sin embargo, hay tantas personas que al desconocer este tema solo obedecen lo que el pastor o el sacerdote dice. Mas son personas sinceras. Y sé que tú eres sincero, eso no tiene que ver con tu religión. Mas cuando comienza a conocer la verdad, abandonan la tradición, porque colocan la palabra de Dios por encima de las tradiciones.
No están dispuestos a acomodar su vida a lo que la mayoría proclama, porque el mundo está programado para desobedecer a Dios. Pero hay personas que están dispuestos a ir en contra de la corriente del mundo. No importa la burla o el desprecio de los demás, porque entienden que el fundamento de su fe debe estar solo en la palabra de Dios. Hay tantas personas sinceras que entienden que deben fidelidad a Dios, no a una iglesia. Que es mejor hacer la voluntad de Dios, porque solo Él merece adoración. Y guardar los mandamientos de Dios son la muestra de nuestro amor, de lealtad, de obediencia a Dios como fruto de nuestra fe. Ahora la Biblia solamente muestra el camino, pero no fuerza a andar por él. Cada uno tiene la libertad para aceptar o rechazar. Hoy te mostré a través de la historia y de la profecía bíblica la razón por la cual muchos defienden un día que la Biblia no autoriza. Muchos me preguntan, pastor, ¿es tan importante guardar el sábado? ¿Acaso me voy a perder por eso? Te voy a responder ahora. Yo te pregunto, si tú adulteras una vez por semana, ¿estás salvo? Si tú robas una vez por semana, ¿estás salvo? Apenas te mencioné 2 mandamientos, entonces, ¿por qué minimizar el 4º mandamiento? Por eso hoy te invito en el nombre de Dios a aceptar la gracia de Dios y que la gracia de Dios transforme tu vida y te coloque en armonía con la voluntad de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, pero la gracia que salva nos transforma.